que este tema que es muy relevante por el entramado que significa y que lo hemos platicado aquí, ahorita ya llegará nuestro querido Roberto y podremos comentarlo con él, no nos debe llevar a no visibilizar los otros grandes temas del país y particularmente este que yo creo que es un tema crucial, que es el de la salud de los mexicanos. Así es. De las y los mexicanos. Es decir, llevamos 7 años con desabasto de medicamentos. Nos prometió Andrés Manuel López Obrador que se dejaba de llamar Andrés Manuel López Obrador si no llegaba el medicamento hasta la última comunidad de este país. Por eso no sé a quién te refieres, porque si dijo que se dejaba de llamar, yo no sé quién es Andrés Manuel López Obrador. Ya no se llama así. ¿Quién sabe quién ya será? No se que ya llama no se llama así. Exactamente. Si fuera congruente ya diría, ya no me llamo así. Y ahora, digamos, de estar prolongando, postergando, diciendo la semana que viene, el mes que viene, en julio están. Llevamos 7 años con esta cantaleta. Somos como Dinamarca, desaparecen el Segundo Popular, crean el INSABI, desaparecen el INSABI, se van a una lógica de bienestar. Las instituciones de salud están totalmente pues colapsadas, devastadas, tanto el IMSS como el ISSSTE, etcétera. Pero además, esta situación de no garantizar el abasto y en última medida echarle la culpa a las farmacéuticas. Yo ni las defiendo. Que fue el último mensaje y además el último dato que dieron en la mañanera. Pues y las exhibieron ahí, de las ¿sí? cuales han aclarado las diversas cámaras y asociaciones que la mayoría son distribuidores, no son productores de medicamentos. Pero bueno, hay quienes sí. Pero tú eres el gobierno. Es decir, ¿cómo es posible? No hay mayor capacidad que la del Estado para garantizar esta distribución y para garantizar que esto se dé. ¿Cómo rehuyes tu responsabilidad culpando a otros? Y tú lo sabes bien, porque en tu administración pues esto no faltaba. Y si llegaba un momento a faltar, sabías cuáles son los términos que se tenían que llevar a cabo. Ni siquiera se discutía un tema de estos. Es decir, no recuerdo en los últimos gobiernos, no sé, Roberto, tú me desmentirás, pero yo no recuerdo que haya sido un tema nacional. Probablemente en algún día, en algún momento se dio una circunstancia, pero no, era algo que se resolvía porque había la competencia y la capacidad. A mí lo que esto me refleja es una absoluta incapacidad e incompetencia de quienes están al frente de estas tareas, que ya nos los han demostrado. Nos lo demostraron en la pandemia, con este manejo criminal que se hizo de la pandemia. Nos lo demuestran con esta intención de destruir todo lo que había. Mal, bien, cojo, regular, había todo un sistema que garantizaba que los que tenían seguridad social tuvieran acceso a instituciones de salud con ciertas capacidades y los que no tuvieran acceso vía el Seguro Popular. Cuando existía. Todo esto se desbarató bajo el argumento de la corrupción. Pero seguimos diciendo que por corrupción no se declararon las licitaciones válidas, seguimos diciendo que, es decir, sigue siendo un argumento 7 años después, echándole la culpa a otros y no centrar en la responsabilidad que tienes como Estado mexicano de garantizar la salud, el acceso a la salud. Y esto puede ser una anécdota si no es que se está muriendo la gente. Tenemos casos de sarampión, 21 muertes por sarampión. En México esto estaba erradicado. Pues tenemos de los abuelos, casi medio millón de niños que no han tenido o vacunas o un sistema completo de vacunación. Esos niños, ¿en qué condición los estamos teniendo? Pues que no son el interés superior de la nación. Tenemos médicos que recurren a los narcotraficantes para resolver sus problemas de abasto, como es el caso de Mexicali, del Hospital General. Es decir, hay una crisis brutal en esto y se rehuye. La responsabilidad es muy fácil, ¿no? Desde el púlpito presidencial, no, las farmacéuticas y aquí exhíbanlas y pónganlas así. Nada más que tú eres el gobierno, tú eres el responsable, no son las farmacéuticas. Yo no elegí a las farmacéuticas para que estuvieran en un cargo de elección popular. La elegida es la presidenta, quien es responsable es su gabinete. Y si no pueden, pues que renuncien, como diría el clásico. Es decir, no podemos seguir con esta crisis
Y además el humanismo mexicano que rehuye y que por la vía de la transferencia monetaria quiere evadir su responsabilidad. Pues es que los niños con cáncer, pues ya les damos una ayuda, ya porque les vamos a dar medicamentos. ¿Perdón? O sea, yo creo que hay que ponernos, insisto, en los zapatos de la gente. ¿Qué significa que tengas un niño con cáncer, una niña con cáncer, un enfermo con cáncer? ¿Qué significa para tu patrimonio, para una persona de escasos recursos? O sea, la cantidad que les dan, ¿creemos que puede resolver esto? Verdaderamente me parece infame. Totalmente, y saludo con mucho gusto a Roberto Guilsuar, abogado y consultor político. Querido Roberto, no muchísimas gracias. No hay que echarle la culpa a nadie más que el tráfico. Exactamente. Buen día, perdón por el retraso, querida Rosario. No, bienvenido empezando. Siempre, Roberto. Venía yo escuchando. Sí. Y tiene toda la razón, Rosario. Pero yo creo que hay que ponerle nombre y apellido. Hay un huachicol farmacéutico. Si uno escucha las reacciones, muy cuidadosas, por cierto, de las asociaciones, de las empresas proveedoras de medicamento, y uno lee entre líneas lo que han respondido, podemos observar cuál es el problema del abasto. Dicen los voceros de estas empresas, en las marinas, en Manzanillo, están contenedores enteros de medicamentos y suministros médicos. Pero no los deja pasar la Marina, que son los encargados de la aduana. No están listos los permisos de COFEPRIS, porque en el trámite burocrático no los han resuelto. No están los contratos, los almacenes listos para recibirlo. Ayer, en un testimonio de uno de ellos, en reacción a lo que pasó en la mañanera, dice, es que las bodegas son un desastre. Te dicen, regresa. La exhibida que le da el subsecretario a estas empresas es su propia exhibición. Claro. Sí. Tienen contratos firmados y no se pueden ejecutar, por un lado. Hay un problema de incompetencia. El segundo problema es de corrupción. ¿Por qué no empezamos a escuchar lo que dicen otra vez los proveedores de estos servicios e insumos, de las empresas fantasmas que aparecieron suministrando medicamentos? Exactamente. Hay acusaciones muy serias sobre los hijos de López Obrador. Perdóname, José Ramón, que estemos tan ocupados. Ya vimos tu debate ahí en X. No, pero por Dios santo, es que ahora resulta que está extenuado de que lo acusen de ser un huevón. Perdóname la expresión, Rosario. Pero es que así se le tiene que decir. Que ya no lo ofendan, dice. Que porque todo tiene extenuantes jornadas de trabajo. ¿Por qué no empiezan el gobierno a exhibir las empresas intermediarias, que son empresas fantasmas, que aparecieron para depredar el precio en las licitaciones, que tienen los contratos, que no existen y que tienen contratos con el IMSS, con el INSABI y con el Birmex? Hoy con el Birmex. Se llama huachicol farmacéutico. ¿Cómo empezó el huachicol? El presidente de López Obrador dijo que había corrupción, que estaban picando los ductos, etc. Nos decretó un cierre masivo, la veda. Y dijo que se había acabado. Se había acabado. ¿Qué hizo el presidente López Obrador en la industria farmacéutica? Terminó todos los contratos, unos contratos de prestación de servicios que implicaba el medicamento y la logística para ponerlo en las clínicas y en los hospitales. Por lógica, tenía sentido. O sea, yo puedo comprar 200 millones de aspirinas. El problema no es solamente tener la aspirina en los almacenes, es que llegue a la última clínica en Tapachula, en San Cristóbal de las Casas, en Chalco, en cada una de las clínicas. No solamente es tener el producto, sino distribuirlo. Por los testimonios de la industria farmacéutica, sabemos que ahí están, que le están tocando a la puerta para entregar y ejecutar los contratos, pero no tienen la capacidad de distribuir, porque desaparecieron el Seguro Popular. Así es. Porque hicieron ese invento que se llamaba el INSABI, que lo tuvieron que desaparecer. Así es. Crearon ahora una macroempresa pública que se llama Birmex, que es la intermediaria en la compra, y no han podido resolver el problema.
Si escuchamos a los proveedores de insumos, nos dicen que ahí están los medicamentos, que ahí están los contratos, pero que no hay manera de ejecutar. Y por el otro lado, escuchamos que están las empresas del huevón de José Ramón y de sus hermanos, de Andy, que hicieron un negocio con la salud, con la vida de las personas. Yo creo que lo que tiene que exhibir la presidenta, con todo respeto, no es a los mexicanos que están en el legítimo negocio de suministrar, y son esas empresas fantasmas, esas empresas que no existen, no tienen materialidad, sí, que no existen, que resulta que traen medicamento de la India y de Cuba. Pasaron una normativa, un acuerdo administrativo, por el cual flexibilizaron las reglas de importación para que haya unas equivalencias. Si tienes un registro sanitario internacional, lo puedes meter. A pesar de esas flexibilizaciones que en las administraciones anteriores no existían, los procedimientos eran más exigentes, tanto para permisos sanitarios como para permisos de importe. A pesar de esa flexibilización, a pesar de utilizar el ejército para la compra, a pesar de las licitaciones canceladas y adjudicaciones directas, no pueden abastecer medicamentos. No es solo incompetencia, que hay mucha, es corrupción. Claro. Es el huachicol farmacéutico. Desquiciaron las instituciones de proveeduría médica para hacer negocio. Eso es lo que está pasando. Es el mismo modelo del huachicol, pero ahora con la salud de las personas. No, sí, es terrible porque es criminal. Y desmantelaron toda esta infraestructura que permitía que en efecto se llegaran los medicamentos a donde tenían que llegar. De los testimonios que han señalado los dirigentes de la industria farmacéutica es que llegan a los centros de distribución y no les reciben los medicamentos porque están llenos. Entonces, ¿quién asumió la competencia de distribuir? El gobierno. Pues distribuyan. Yo no me imagino una empresa privada, por muy perversa que sea, que no quiera vender lo que produce, que no quiera producir para vender. Desde luego que ese está en su lógica, en su ADN. Oiga, pues me requieren tantos medicamentos, pues qué padre que los puedo producir y los puedo vender. Eso es la salud financiera de cualquier empresa. O sea, claro, lógicamente. Entonces, ¿dónde está el problema? Que además hay algo que también han mencionado reiteradamente, y que lo vemos en Pemex y que lo estamos viendo y que tiene que ver con las finanzas del gobierno. Hay un adeudo muy importante con farmacéuticas. Varían las cifras, unos dicen que son miles de millones de pesos que se les deben. Hay empresas que incluso han puesto desplegados dirigidos a la presidenta diciendo es que no podemos seguir trabajando si no tenemos con qué pagarle a nuestros empleados, si no tenemos lo mínimo para sostener esto. Desde la pandemia incluso. Entonces está toda esta circunstancia que me parece muy grave porque pues mientras la gente se está muriendo, así como se nos murieron en la pandemia y premiamos a los responsables y los mandamos en representaciones y demás, de la misma manera hoy pues no, o sea, nos echan la culpa, ¿no? Como lo que declaró de manera increíble el secretario de Salud en una mañanera, que la culpa era de la gente por no llegar a tiempo a los hospitales. Cuando llegas a los hospitales y te programan a 3, 4 meses cirugías, o lo que ahora pretenden hacer, que es este kit de medicamentos. Está muy bien que haya un kit de medicamentos básicos, pero tú no le puedes quitar a los médicos la capacidad de diagnosticar y de decir, ay, este medicamento es mejor para tratarle su afección. No, ahora ya están limitados a ese cuadro de medicamentos para decir solamente, pues tienes esto, pues te vamos a dar paracetamol, ketorolaco, ¿no? ¿Te duele? Pues ahí va el ketorolaco. Entonces creo que son circunstancias muy graves y yo solo quiero recordar que en la década de los 50, un gran movimiento que hubo en México, además del movimiento magisterial, fue el de médicos y enfermeras. Entonces, ¿por qué? Porque es una desesperación y yo con los médicos que trato, que por diversas razones, me dicen, es desesperante no poder, porque normalmente hay medicina privada, pero están en instituciones públicas también, ¿no? Dicen, es desesperante que no podamos tratar
adecuadamente a nuestros pacientes, estamos incumpliendo nuestro propio compromiso porque no tenemos los elementos para tratarlos y es desesperante ver que esta persona está destinada al dolor, a la enfermedad, a la muerte. Yo creo que a mí me resulta además tremendo porque tenemos una mujer presidenta, le preguntaba Adela a Diego Fernández. Bueno, pero ¿no te parece histórico? Y él dijo, pues sí, pero resulta ser que una mujer en la presidencia, que debieran ser estos los temas más relevantes, como el de la salud, de todo lo que es su familia, o debiera ser su familia, que es México, pues se la pasan evadiendo responsabilidades y pateando el bote, y pateando el bote, y pateando el bote. Uh-huh. Y mientras tanto, ahí está la cifra de alrededor de 4,000 niños que han padecido por cáncer en estos últimos 7 años. Me parece terrible. Lamentamos los genocidios en otros países y este es un genocidio silencioso. Y es la privatización de la salud. Porque efectivamente hay transferencias económicas a las familias derivadas de los programas sociales, pero prácticamente 7 de cada 10 pesos que reciben se gastan en salud. ¿Por qué? Porque no tienen una clínica. Ya empezamos a escuchar perdón, que los focus groups de los estudios de opinión que se realizan, que hay mexicanas que dicen, ya a mí ya no me des IMSS. Sí. Yo ya no quiero IMSS. Mejor, ahora sí que copetéame el salario. Me queda lejos la clínica del IMSS, hay una cola espantosa, el servicio es desastroso. Mejor dame ese 30% de costo laboral y yo me las arreglo. No es una percepción, son estudios de opinión. Uh-huh. Le empiezas a preguntar a las personas cómo se siente por los programas sociales. Hay un fetiche, de verdad, hay un fetiche sobre esta aparente satisfacción de los programas sociales. No es eso, más bien es la gente se la está arreglando como puede. Claro. Como puede. Con ese dinero, con el salario que le llega, con las transferencias económicas, con las pensiones derivadas de los programas, por cierto, federales y locales, ¿eh? Sí. Porque no solamente reciben programas federales, también hay componentes locales. Tú conoces mejor que nadie el sistema de protección solidaria a las personas vulnerables. Las personas se la están arreglando, las familias arreglando como pueden. El sistema de salud robusto que algún momento tuvimos, no solamente el IMSS, sino también el Seguro Popular, que era el desdoblamiento de la respuesta del Estado a través de los gobiernos locales del federalismo, un mecanismo financiero que le daba dinero de la federación para que crearan sus propias capacidades y había, si no podías atenderte en la clínica del IMSS o del ISSSTE, había una clínica del sistema del Seguro Popular disponible en la cual te daban medicamentos. Si no estabas afiliado a uno de los sistemas de seguridad social, tenías la posibilidad de credencializarte y de afiliarte a uno. Eso Andrés Manuel López Obrador lo destruyó. Pero no solamente lo destruyó porque es un sociópata, lo destruyó por los negocios de los hijos. Sí. Son los hijos los que andan en esos negocios. Son los hijos de López Obrador los que están haciendo negocio con los contratos farmacéuticos, como hicieron el negocio con el huachicol. Uh-huh. La gente lo tiene que saber. Yo reto al gobierno que si estoy mintiendo, que transparente todos los contratos del sistema, que lo hagan abierto para que podamos jugar con las bases de datos. Y vamos a demostrar cómo empresas de reciente creación, que nacen en un 25 de septiembre y el 27 de septiembre tienen un contrato, que la materialidad no existe, no hay empresa, no hay domicilio, no hay trabajadores. Y aparecen con un contrato y se voltean a buscar al proveedor. Y el proveedor está en China, está en la India, está en Estados Unidos. Lo contactan ya con el contrato y hacen todos los trámites. 6 meses después desaparecen el anticipo y la gente se quedó sin medicamento. Así es. Si estoy mintiendo a los huevones de los hijos de López Obrador, si estoy mintiendo, que me demanden. Los culpo a ellos del huachicol farmacéutico. Esto es, no hay mayor evidencia que lo que a sotto voce se está diciendo en la industria, lo que dicen los propios funcionarios del IMSS.
hay empresas legítimas amparadas para entregar producto. Es decir, buscan un amparo para que el juez le diga a la Secretaría de Seguridad o al IMSS, recíbeles en ejecución de tu contrato. Otro negocio de López Obrador, de sus hijos. Primero, ahí está la primera evidencia. Ya conocimos, lo decíamos la semana pasada, el huachicol marítimo. Vamos a conocer la historia del huachicol terrestre. Este huachicol farmacéutico, si hay dolor, la política es evitar el dolor. No hay otra razón de ser de la política. Los políticos son ciudadanos que prestan su tiempo, su esfuerzo, su inteligencia, su capacidad, su liderazgo para resolver una sola cosa, que no haya dolor. Y que haya mejor evitar la pérdida de la vida y evitar el dolor. Que una mujer resuelva su embarazo correctamente, que un niño tenga... Pero no están en el baño de un hospital, una ¿verdad? Vacuna a tiempo para que no sea una enfermedad posterior. Ellos, el obradorato, hasta con eso hicieron negocio. Sí, con el dolor de la gente, con la vida de la gente. Ese es el sociópata de López Obrador, y los corruptitos de sus hijos son responsables de cada una de las muertes de una persona que no pudo tener asistencia y un medicamento. De los niños a los que les negaron las terapias contra el cáncer. Pues decían era cosa de la oposición. Complot de la oposición. Los padres y madres de los niños con cáncer formaban parte de un complot. O sea, a estos niveles hemos llegado de indolencia, que además yo creo que parte del asunto tiene que ver con una incapacidad, ¿no?, de administrar con eficacia tus tareas gubernamentales, porque tienes de responsables a personas que pueden tener mucho renombre, pero que administrativamente no funcionan o no tienen equipos que garanticen que esto funcione. Porque pues no es posible, y digo, las farmacéuticas podrá haber monopolios y hay que luchar contra esos monopolios, pues para eso eres gobierno y tienes instrumentos y capacidades regulatorias. Pero en lugar de eso inventan cosas como esto de la licitación inversa, para garantizar que los precios menores fueran los ganadores. Nada más que a quién se los diste, efectivamente empresas que no tenían ninguna competencia, y entonces lo barato te sale más caro. Finalmente. Llegaba la empresa fachada. Yo creo que exactamente, además es una falsa narrativa. Yo te doy dinero y con eso estás cubriendo tus servicios de salud. Está demostrado que una parte muy importante del ingreso hoy se va para salud, que ha aumentado el gasto en salud del ingreso de las y los mexicanos. ¿Por qué? Porque como ya no, en efecto, voy al seguro y ¿para qué voy? Mejor me voy con el médico de la esquina. Nada más que el dinero que se te da es para determinado nivel de atención. Ya una enfermedad catastrófica que sí incluía el Seguro Popular, por ejemplo, pues ya no hay manera de sortearla, de solventarla. De hecho, los fondos ya no existen. Exactamente. Los consultorios de la esquina, pues te tratan una gripa, un resfriado, un dolor de cabeza, una enfermedad estomacal, en fin. Pero no tienen la capacidad de tratarte ya enfermedades a otro nivel. Y tenemos una población que está envejeciendo, a nivel ya de la pirámide demográfica, tenemos una población que cada vez requiere más de este tipo de servicios por la edad y por el tipo de enfermedades que se pueden suscitar. Entonces, es lo que yo no comprendo. O sea, nos ha tocado estar en gobiernos. Nos ha tocado, bueno, a mí al frente de la Cruzada contra el Hambre yo tenía que garantizar como parte del sistema básico de protección que llegaran los medicamentos hasta el último lugar del país. ¿A través de qué? Del Seguro Popular, concertada con el Seguro Popular. No recuerdo que durante 7 años se haya manejado la palabra desabasto y que sea una idea tras otra y tras otra, la megafarmacia. Pues no fue la última gran ocurrencia. ¿Y qué pasó? No, completamente inexistente. Ahora son las camionetitas que van a distribuir. Y seguimos diciendo y componiendo el problema uno tras otro de
decir dentro de un día, dentro de 3, dentro de 4, dentro de 10. La última reunión con el subsecretario Clark, dijeron las farmacéuticas que pues les dijo medio apremiado ya, y obviamente que ya tienen que cumplir, que 15 días tiene que haber abasto de medicamentos. Yo esperaría que así fuera. Se ha dado el beneficio de la duda una y otra vez sobre los plazos que se han planteado y estos plazos no se han cumplido. Y son hechos. Y yo quisiera estar diciendo, bravo gobierno, tenemos el mejor sistema de salud, hay abasto de medicamentos, los niños y las niñas con cáncer están siendo tratados, hay vacunas para todos los niños en México. Quisiera estar aplaudiendo eso. No es un problema de mezquindad de quienes no compartimos el proyecto que hoy nos gobierna. Son hechos reales y preocupación porque la gente enfrenta estas situaciones de manera cotidiana. Totalmente. Sumamos a la mesa a Arturo Maximiliano García, diputado por Morena. Muchas gracias, diputado. Gracias. Perdón, el tráfico ya me tocó el doble, porque además es el carretero. Ay, no, yo de verdad estoy con la expectativa de este tren México-Querétaro porque es un albur, es un albur. No, bueno, es que nunca sabes esa carretera. Si no son los baches, los socavones, está inundado, una lluvia de ayer también provoca que se colapse totalmente la situación. No, y la carretera México-Querétaro, nunca sabes. Es verdaderamente impredecible, ¿no? Un accidente te puede retrasar hora y media sin ningún problema. Supongo que llegué tarde también a entrarle al debate y veo que es el tema de salud. Uh-huh. Y bueno, pues supongo que será el asunto del desabasto, que pues, claramente hay un trabajo ahí que se está realizando. Yo entiendo se reestructura inclusive la Secretaría con esta Subsecretaría de Integración y Desarrollo. Yo veo que el personaje que encabeza Eduardo Clark pues, es una persona de todas las confianzas de la presidenta para poner orden a un tema que es complejo o que se ha generado una situación que ha estado siendo señalada y que tiene pues dramas importantes, ¿no? Creo que hemos escuchado sin duda en muchos casos historias de seres humanos que es difícil a veces trabajar con personas, un número, ¿no? Se habla de un dato duro del 90% de abastecimiento de medicamentos y sin embargo cuando pasa uno de estos casos que hemos escuchado, pues evidentemente lo que tiene a su cargo y veo que está empeñado el subsecretario es en poder pues replantear justamente todos los procedimientos y poder llegar a un abastecimiento pleno, pero me parece que esto también se complementa con un también replanteamiento de las prioridades. Hay dos que yo identifico desde el arranque del sexenio, inclusive desde las propuestas de campaña. De 100 propuestas de la presidenta, 11 están concentradas en el sector salud. Y vemos el tema de los hospitales, 31 hospitales para este año. Vemos el tema de los laboratorios, ¿no? Que se tiene que acudir justamente a los hospitales saturados, que a veces una intervención médica está sujeta justamente a la posibilidad de que tengas primero estos estudios y bueno, pues se ha desplegado una inversión importante donde a finales de año, en lugar de 500 laboratorios en estas clínicas de atención primaria, pues habrá cerca de 3.400 laboratorios, programas como ruta de la medicina, ¿no? Que vamos a esperar justamente su implementación y que esperemos que sea exitosa. Salud casa por casa, que además ahí contempla dos grupos vulnerables que ni siquiera tienen la posibilidad de asistir a ser atendidos a un hospital o una clínica, que son los adultos mayores y que son evidentemente las personas con algún tipo de discapacidad, la construcción de una infraestructura también ya basada en este modelo de IMSS Bienestar que pretende pues no solamente incluir a los derechohabientes, sino también por supuesto a quienes no lo son, y son 31 hospitales también para final de este año. En el informe me parece que se habló ya de 15, 16 para lo que queda del año, y bueno, pues es un tema que yo lo veo prioritario para la presidenta, como ha sido prioritaria la seguridad,
y pues otros, pero particularmente creo que estos son de los temas donde sí se está replanteando la política pública. Prioritarios, tentativamente, para la presidenta y para el expresidente diputado, porque escuchamos el 1 de septiembre en el informe de gobierno, como bien dice, que el 90%, o los hospitales y clínicas del Seguro Social tenían un 90% de abasto de medicamentos. 14 días después viene la desgracia terrible del Puente de la Concordia en Iztapalapa. Las personas afectadas son llevadas a 3 hospitales concretamente cercanos. No había ni gasas, ya no digamos penicilina, gasas para atender a los pacientes. Mueren 3 de manera inmediata y se va sumando a esta lista que hoy son ya 29 personas muertas por la falta de atención de medicamentos y de insumos para estas personas que han ido paulatinamente perdiendo la vida. Sean 19 todavía que parecen hospitalizados en estado grave, que lamentablemente muchos de ellos no tienen una posibilidad o no tienen un diagnóstico positivo para salir adelante, porque siguen en estas clínicas sin medicamentos. Entonces, lo que dice la presidenta en un informe de gobierno, lo que dice la gobernadora del Estado de México, Delfina, en el segundo informe de gobierno, también sobre el aspecto salud, pues sigue siendo un discurso vacío, demagógico, porque, claro, lo dicen, nosotros lo creemos, pero cuando pasa un accidente 14 días después... Es a lo que me refería con que, ¿no? Creo que lo que no podemos nosotros también... cuando digo nosotros me refiero a estamos aquí en la mesa, ¿no? Creo que no podemos negar que hemos escuchado casos altamente dramáticos, insisto, se trata de personas, de seres humanos, y ahí probablemente cuando hablamos de números y de cómo se va recomponiendo el abastecimiento justamente de medicinas a partir de un replanteamiento del procedimiento, pues entonces sí, evidentemente, pues no hay número que a veces pueda conciliar una situación que es grave y insisto, que toca a vidas humanas, que toca a seres humanos, su salud, su integridad y por supuesto su vida. Entonces, yo lo que insisto es un área prioritaria, con una persona de confianza, con las capacidades y yo creo que claramente con la honestidad en un sector y en un tema que es auténticamente pues yo diría que entre los temas luego de las intermediaciones o entre los temas también de la fuerza que tienen quienes tienen digamos el oligopolio, ¿no?, de los medicamentos, pues también tienen un poder de negociación relevante y eso hace que digamos el trabajo justamente del proceso de adquisición pues sí tenga su complejidad para hacer realmente un replanteamiento que también pueda ser menos abusivo en términos de precios y que pues sea conforme justamente a lo que se busca, que es poder comprar más para abastecer a todos. Yo hoy tengo algunas preocupaciones sobre cómo está abordando el problema el gobierno. Si la presidenta convocara a la oposición y al sector privado a una cruzada nacional por la salud, no habría nadie que le levantara la ceja, que haría politiquería con eso. Yo le digo a mi amigo, el diputado Arturo Maxwell, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo le hacemos para que la gente no se muera? Porque después y estoy hablando de sucesos, acontecimientos, si no mal recuerdo, el martes o lunes fue la mañanera en la cual el subsecretario dijo que el problema de abasto son las empresas. Uh-huh. Nos enteramos también que en Iztapalapa no había gasas para atender a la gente, pero sabemos que hay 3 millones de gasas retenidas en la marina de Manzanillo. Uh-huh. ¿Cómo le hacemos, pues? O sea, ya son retenidas, están compradas en ejecución de un contrato que firmó el IMSS o el INSABI, están retenidas en la aduana, la misma aduana que dejaba pasar el huachicol. Es una aduana que se pone exigente con las gasas de las personas, pero además tiene un contrato público. Sí. Es un problema de deseo, es un problema de que la oposición se está oponiendo, es un problema de los monopolios farmacéuticos. No, es un simple problema de incompetencia. Porque efectivamente a las personas que fueron lesionadas por un lamentable accidente que no es culpa de nadie, porque pues, al final de cuentas sí son los accidentes, la empresa tiene su responsabilidad, pero los accidentes son azarosos. Lo que sí es inexplicable es que llegas y no hay una gasa, pero resulta que hay millones de gasas paradas en una marina. Claro.
Y así puedo Están de donde no se necesitan. se puede poner pudriéndose. Pudriéndose. Por cierto, el proveedor está pagando el costo de Del almacenamiento. almacenamiento, la bodega. porque hay que decirlo también a los funcionarios públicos, no sé si sepan el subsecretario, el secretario o los directores, que en los puertos, por cada día que pasa, va aumentando el precio, porque la lógica es incentivar a que saques rápido. Vámonos. No, con tus para que, cosas. para que Así dé es. la de circul. Le está costando al Estado la incompetencia de no poder sacar las malditas gasas del puerto de importación o los medicamentos. Si pudiéramos autogestionarnos, Una ser lista autosuficientes. gigantesca de Pero medicamentos no, yo creo que la explicación es un poco más compleja. Yo no cuestiono absolutamente la buena intención de la presidenta de proveer de buena salud a la gente. No la cuestiono. Creo que es más que buena intención, Roberto. O sea, creo que hay acciones concretas, pero claramente se puede cuestionar, en este caso, lo que están comentando de medicamentos. No hay politiquería. Procedimientos. No hay espacio de politiquería, y permite que use la expresión del propio López Obrador, el que se dejó de llamar como se llamaba. ¿Qué necesita el gobierno? ¿Cómo le ayudamos? Yo no tengo un cargo de representación popular, soy un ciudadano que ando opinando. A ver, los gobernadores, Roberto, los que no le quieren entrar a IMSS Bienestar. Los gobernadores, porque es que, a ver, donde los gobernadores entregaron el sistema de salud, la gente está muriendo. Sí. Donde no lo entregaron, ahí hay una mínima capacidad de respuesta. Nada más veamos dónde está el desabasto. La gobernadora del estado. Desabasto en los estados que no están en IMSS Bienestar. Pero es que parte del esquema es haber golpeado el federalismo que había y toda esta capacidad de descentralización. Pero yo digo, podría haber más que buenas intenciones. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Sin amistad que no se refleja en la nómina es pura demagogia. Si estos propuestas no se reflejan en el presupuesto, es pura demagogia. Y no se reflejan en el presupuesto porque hay una reducción en el gasto de salud. Entonces, pues me podrán decir que en la campaña y las 100 propuestas y 50 de las 100 propuestas tienen que ver con salud. ¿Dónde está el presupuesto para garantizar esto? ¿Dónde están los mecanismos para garantizar esto? Yo creo que si hubiera un abasto del 90% no serían tema en el país, no sería una narrativa que estuviera presente y no sería tema en las mañaneras. ¿Por qué es tema? ¿Por qué tiene que ir Eduardo Clark a decir? ¿Por qué exhiben a las empresas, etcétera? Pues porque es un tema, porque la gente cotidianamente se enfrenta al hecho de que no hay medicamentos suficientes. Entonces, yo creo que más que culpar a otros, evadir responsabilidades, hay que sumar en efecto y decir, a ver, ¿cómo vamos a resolver este problema? Se dijo que había corrupción y que por eso se cambiaba todo el esquema. No hay una sola persona perseguida por estos temas. No se acreditó jamás este esquema de corrupción. Y lo único que se ha generado es este cuello de botella, que tiene que ver con que la gente viva pues adecuadamente, con salud, dignamente. Creo que a ojo de buen cubero, si no mal recuerdo, Rosario, hay 3 intentos de replanteamiento de la compra de 3 programas que se intentaron. A ojo de buen cubero. ¿Se acuerdan que cancelaron los contratos? Hubo una cosa, me pareció, desde el punto de vista legal, del derecho administrativo, hubo una inhabilitación colectiva que se aventaron la Secretaría de la Anticorrupción, lo que era la función pública. Inhabilitó a todas las empresas para tirar el contrato macro, se llaman unos contratos... que eran los que había para... sustituyeron los contratos de prestación de servicios integrados por un famoso macrocontrato al cual se adherían las empresas. Y luego ya no les gustó el modelo. ¿Y sabes cómo lo hicieron para evitar la responsabilidad contractual? Inhabilitaron a las empresas. Están todos amparados. Y hay procedimientos... ¿Y qué hizo aquel proveedor? Pues abrió una empresa paralela al lado para volver a concursar. Eso no pasó... Perdón, no pasó hace 10 años en el gobierno de Peña Nieto o con Calderón. Con Calderón.
Eso pasó hace 2 años. No, de verdad, con la mejor de las intenciones, ¿cómo le ayudamos a la presidenta para que resuelva el problema de la salud? ¿Cómo le ayudamos? Yo puedo hablar con mis compañeros del PAN. Le votamos un aumento al presupuesto. Le aumentamos mañana. No, bueno, todo el mundo feliz. Que lo planteé. ¿Qué diputado de Morena plantea la reserva? Nosotros la votamos a favor. La contracción creo que es del 7% en términos reales o 8% en términos reales. Deja tú que no crezca. Es que ni siquiera se actualiza conforme a la inflación. ¿Cómo le ayudamos? Entiendo la lógica de echarle la culpa pues, siempre a alguien más. Es que son los perversos del sector privado, son los perversos de los gobernadores. Los gobernadores que entregaron el IMSS Bienestar no pueden gastar un peso en el sistema de salud porque ya no lo tienen. Le quitaron la competencia. La responsabilidad se la quitaron. Los que sí se rehusaron a entregar tienen la competencia, pero no el dinero. Sí, pues ¿cómo te atreves a rehusar, no? Sí, es la vida y la salud de los mexicanos. ¿Cómo sí se va a poder, diputado? O sea, ¿cómo, más allá de, como dice Roberto, cómo ayudamos, cómo sí se va a poder gestionar una política pública eficiente para distribuir medicinas y para que los programas que sean cercanos a la gente sean óptimos? ¿Qué se tiene que hacer? Mira, evidentemente que esto pasa por un mejoramiento del servicio, por una mayor oferta, me refiero en términos de hospitales, de quirófanos, donde está haciendo también una inversión importante en quirófanos. No me puedo referir que es histórica porque no tengo el elemento para decirlo, pero hay una inversión importante que se está haciendo este año y que viene también para el próximo año. Pues entender justamente lo que vive la sociedad mexicana, porque tenemos un sector que está asegurado, que tiene prestaciones sociales, y uno también muy importante, pues que no tiene acceso a servicios de salud hasta el día de hoy. Y yo veo que claramente lo que se busca pues, es llegar a este objetivo que creo que no se ha cumplido por parte de ningún gobierno, y yo espero que lo logre, que es pues la universalidad de los servicios de salud, independientemente que sea derechohabiente o no. O sea, y suena mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero estoy convencido que esa es la ruta que quiere llevar la presidenta. ¿Será el Seguro Popular? Yo creo que mejorado, ¿no? Bueno, está bien. Pues sí, el problema es que de que mejoran o no, en 2018 había 22, 24 millones de mexicanos sin acceso a la salud, y en 2024 hay 40 y tantos, doble, 47 millones de mexicanos. Entonces, híjole. Que ya es un factor además para medir el tema de la pobreza, porque ahora tiene una medición que es multidimensional. No, entonces, siempre ha existido. Esa manera de medir la pobreza es histórica en México. Desde el Coneval se mide multidimensional y la salud. Por eso podemos comparar y por eso podemos decir, en 2018, cuando llega Morena al gobierno con López Obrador, había 20 y tantos millones de mexicanos, 24, 22, no recuerdo bien la cifra, sin acceso a servicios de salud. Hoy hay, con todo este periplo que desaparecemos el Seguro Popular, creamos el INSABI, desaparecemos el INSABI, va la megafarmacia, ahora van los kits, ahora van las camionetas, etcétera, hay el doble de mexicanos sin acceso a servicios de la salud. Son 7 años de su gobierno, no es que empezaron ayer. Las licitaciones anteriormente se realizaban con un año de anticipación para garantizar que hubiera abasto en el siguiente año. Es que no es de la noche a la mañana, ya mañana vamos a tener medicinas. Tercero, el programa de salud casa por casa, digo que no es ningún hilo negro que se encontraron. Lo hicimos Cuauhtémoc Cárdenas y una servidora siendo gobernantes de la Ciudad de México, 3,000 educadoras para la salud, casa por casa. Nada más que el problema, que es muy bueno ese programa porque vas a la casa, es si va dirigido sobre todo a adultos mayores, detectas enfermedades que no puedes atender en la casa. Sí. Que tienes que canalizar, es decir, yo educadora para la salud o como se llamen ahora, pues me encuentro en una casa donde el señor tiene enfermedades cardiovasculares, diabetes, en fin, cáncer, lo que sea, pues digo, no le voy a dar un mejoral,
tengo que canalizarlo. ¿A dónde lo canalizo? Si las instituciones de salud están siendo incapaces de dar satisfacción a toda esta demanda. Entonces, yo creo que sí hay un problema y que mal hacemos en minimizarlo y más, sobre todo ahora que se va a discutir el presupuesto. Creo que es un tema nodal que tiene que haber replanteamientos. Sí, yo lo que veo en salud casa por casa son médicos. Yo no sé si sea el mismo esquema, el de educador el que platica, pero también creo que la tecnología lo que puede permitir con la detección es si algún tratamiento que no necesariamente, no digo en todos los casos, requiera llevar físicamente al enfermo, ¿no? Está haciendo en muchos estados, yo lo he visto, y el tema de llevar la telemedicina, ¿no? De alguna forma, a comunidades, a municipios pues que están muy alejados justamente de las zonas donde se tiene una cobertura de los hospitales o de clínicas, y me parece que puede tener circunstancias diferentes. Lo celebro, pero es insuficiente. Es decir, yo digo, está muy bien ir a las casas y detectar, y preventivamente es muy bueno. Pero si llega alguien a tocar la casa a nombre del gobierno y ahí se encuentra una persona con cáncer que no está siendo atendida, pues si voy a nombre del gobierno, voy a nombre de la presidenta de la República, porque ya hasta la alerta es presidencial, la alerta sísmica ya no es alerta sísmica, todo lleva el nombre. Veo bardas pintadas, asiste al grito de independencia, prohibido que se maneje el nombre de la presidenta o del presidente en todo, como campaña propagandista permanente. Pero bueno, si van a nombre de la presidenta, me encuentro con alguien que tiene un cáncer, como leía hoy una señora que escribió, tengo cáncer y no hay medicamentos, llega, oiga, tengo cáncer, no hay medicamentos, ¿yo qué voy a hacer? Yo, la que vengo en representación del gobierno, pues tengo que tener cierta capacitación para canalizar a esa persona. No es suficiente la telemedicina, no, le puedo llevar ahí las limpias y el copal, no sirve. Necesita tratamiento, necesita medicina, necesita una serie de cosas. Creo que entonces no es suficiente. Me parece bueno, incluso digo, no se está inventando de ahora, lo instrumentamos y además lo tomamos de experiencias de la sociedad civil, lo instrumentamos con Cuauhtémoc Cárdenas. El problema es que eso tiene un límite. Sí, yo entiendo que lo tiene, o sea, pero tampoco la puedo ver como una visita de cortesía, ¿no? O sea, médicos con, evidentemente capacitados, y habrá cosas que se puedan atender ahí y habrá que conocer el procedimiento de atención a quienes puedan tener una enfermedad que por la naturaleza pues no puede ser efectivamente ni atendida ni medicada. A la luz de lo que ha pasado en los últimos años, es una exquisitez hablar de inteligencia artificial. De verdad, es una exquisitez. Yo les pido que no pongan inteligencia artificial, pongan el sentido común real a la gestión de la salud. Ya luego, esos son el avance tecnológico. No pueden ni comprar medicinas, por Dios santo, y nos quieren ahora vender historias de que te vas a tener una computadora y te va a detectar con iris. ¿Cuál es tu país? ¿Por qué no empezamos por lo básico? El señor Andrés Manuel López Obrador, el sociópata Andrés Manuel López Obrador, destruyó el sistema de salud mexicano. Lo destruyó. Dijo que era como Dinamarca y lo destruyó. Le puso unos dinamita. Le quitó el desdoblamiento federalista al sistema de salud, desquició al IMSS, dejó que sus hijos se metieran a los negocios, ya lo hemos platicado. ¿Por qué no? La presidenta no se quiere deslindar de López Obrador, ya le contestó al embajador que a ella no la diferencia. Está bien, diferénciese, señora presidenta, vuelva a poner los ladrillos, hombre. Vuélvalo a poner los ladrillos de un sistema de salud, unos hospitales. La presidenta nos dio ivermectina en el COVID. Digo. Pero fíjate, Rosario, hay que recordar ese episodio. Sí, digo. Por lo menos una filtración del New York Times a mí me dejó entrever que había una discusión de política pública entre el gobierno de la Ciudad de México y el otro sociópata de López-Gatell, el asesino López-Gatell. Hubo una discusión de política pública, lo sabemos por la crónica del New York Times, que lo estaban falseando los datos de los muertos y de los internados, por lo menos en la Ciudad de México. Ahí parece que
gobernante científica estaba luchando contra estos hechiceros o los farsantes. Las estampitas. Los de las estampitas, protégete con... La fuerza moral. La fuerza moral de López Gatell. Bueno, ahí parecía que había un rayo de luz. No solamente se gobierna con discursos, no solamente se gobierna viendo el retrovisor, se gobierna haciendo pequeñas cosas, pequeñitas cosas, como levantar un hospital, pavimentar una calle, ponerle gasas a las clínicas, ponerle un medicamento, restableciendo los tratamientos a la gente que se está muriendo de un padecimiento crónico, sobre lo cual no tiene la culpa. Lo peor de la enfermedad es que no tiene uno la culpa. O sea, que no le puedes cargar al ciudadano, a la persona, a ese niño, ninguna responsabilidad. No lo puedes condenar a ver cómo se las arregla. Vivimos en comunidad. Puedes educar y puedes advertir, ¿no? En cierto tipo de prevenir, ¿no? O sea, me parece que sí. Pero incluso a esas personas que consumen altas dosis de azúcar, por falta de educación, por falta de educación o por ignorancia o por falta de acceso, la comunidad política existe precisamente para corregir esa no falla. Corrigen, Roberto. Acuérdense de los bebederos. La primera vez que se pone el IEPS a bebidas azucaradas, se planteó más de 40,000 bebederos en todas las escuelas. Yo estoy de acuerdo en ese IEPS. Nada más una cosa. Pues con etiquetado. O sea, etiquetado el recurso. Porque hay dos modelos de impuestos. Uno que es recaudatorio, impuesto sobre la renta e IVA. Con eso financiamos el Estado. Y el impuesto especial de producción y servicios, que no es otra cosa que un impuesto que corrige el comportamiento de los agentes económicos. Es decir, las fallas del mercado. Si la gente consume bebidas azucaradas que hacen daño, le subes un impuesto para desalentar que consuma. Ante la falta de información. Para cambiar su comportamiento, porque la política tributaria también sirve para modificar el comportamiento de las personas. Si tú le subes el precio, pues dejas de consumir lo que te hace daño. Y haces más difícil. Depende de la muy famosa elasticidad de la demanda en cada uno de los productos. No hay unos más elásticos, unos inelásticos. En los inelásticos recaudas mucho, en los inelásticos. Con la elasticidad de la demanda, ¿no? Si le pones un impuesto, le subes el precio y encareces. Tienes que buscar una alternativa, si no, no comes. Yo estoy de acuerdo. Y qué bueno en el alcohol, en el tabaco, en todas aquellas actividades que generan lo que llaman los economistas las externalidades negativas. Pero si el dinero regresa precisamente para corregir de fondo la externalidad negativa. Si usas el impuesto contra la bebida azucarada o contra esos productos y lo metes en educación, en las escuelas, en los bebederos, en las alternativas, pues tienes razón. Pero si agarras ese impuesto y lo metes al gasto corriente del gobierno para que hagan conciertos en la Ciudad de México, yo no estoy de acuerdo. Pero pero es que ese cuento de la etiquetada ya no lo dijeron. Yo insisto por en los bebederos, porque ese fue el planteamiento. Y de los más de 40,000, creo que el último censo no pasó los 11,500, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo que probablemente lo ideal sería etiquetarlo para temas de educación, que es la parte preventiva, o para temas de salud, pues, que es la parte. ¿Quién se va a oponer a ese impuesto si los fondos son íntegramente para la salud? ¿Por qué no lo planteamos en el Congreso? A la presidenta que está subiendo el impuesto a las bebidas azucaradas. Si todo se va íntegramente al sistema de salud, todo. ¿Por qué no lo hacemos? O sea, ¿qué necesitan? Ahí están. No, y ayer en la comparecencia del secretario de Hacienda propusieron adicionar, por ejemplo, los sueros, etcétera, para que se les aplicara un impuesto a las bancadas del PT y el Verde. Digo, que son a los que se les dio esa tarea. Ustedes háganlo para que no sea Morena, ¿no? Y ahí van. Está muy bien, nada más que ese dinero, ¿a dónde va a ir? Si es nada más para recaudar, para financiar, pues está complicado. Si es para prevenir, para educar, para salud, yo creo que estaría muy bien. Que ese es el objetivo, ¿no? Nos planteó la presidenta que no era una lógica recaudatoria, sino de salud. Entonces, si es una lógica de salud, pues que vaya a financiar, que se cree ese fondo
en donde se transparente todo el recurso que proviene de esos IEPs y se vaya precisamente esos gastos. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo con eso, nadie estaría en contra. El impuesto a los videojuegos. No a todos, ¿eh? Bueno, No, no sé a cómo. los violentos. A pero- los de contenido violento. Pero Sí. pues es que no sé cómo. Yo tengo, ¿Cuál es el criterio? yo tengo un hijo ¿Cuál es- chiqui- cuál es el criterio? Yo tengo un hijo chiquito que anda ahí en el Roblox. y ¿Quién ya define? No sé cuándo voy a pagar impuestos, porque cada vez que le cambia de personaje están en un mundo con unos hongos grandotes y luego aparecen las pistolas y las espadas. No sé cómo funciona eso. No sé cuál va a ser esa. ¿Cómo va a funcionar? No sé cómo va a funcionar. Pero estamos en septiembre, se aprueba en Ya. un par de meses. Supongo que hará una clasificación, ¿no? Pero Como también. en su momento, bueno, no en su momento como se hace con otro tipo de productos de entretenimiento, como puede ser Pero las entiendo, películas, las series. entiendo que subirle o ponerle un impuesto vía el IEPS a los videojuegos violentos es para corregir la externalidad de que la gente que ve videojuegos violentos se Normaliza la convierte en un violencia. sicario. Normaliza la violencia. No, eso. sí, Creo hay que Que no quiero entender. necesariamente, porque tampoco son los generadores de violencia en automático. Normaliza la violencia, sí, que un niño, porque hay videojuegos que son verdaderamente de una violencia extrema, que llevan incluso a niveles de muerte y de violación y demás. Entonces, que son clandestinos, digamos, todos estos... Obviamente que todo eso sí se tiene que regular, evidentemente, y tienen que pagar. Pero pues uno de los principales propagandistas de los gobiernos morenistas fue el promotor de todas las series que tenían que ver con Sí. El Señor de los Cielos y todo pero esto. no- Entonces, pues hay que ser congruentes. Pero no sé, Rosario, si el problema sea cuántos niños en este país tienen el privilegio de tener una consola para jugar un videojuego. Sí, no, Hay no, un no. videojuego más trágico, más dramático, que es el videojuego de Michoacán, donde ven en vivos y en directo cómo queman a las personas. O los niños en Sinaloa, ¿no? Que Les viven ponen a los pecho a famosos tierra. los ponchallantas de Tamaulipas. Ese no es un videojuego. Esa es una realidad de unos niños con un teléfono celular que están aliados, que trabajan para los cárteles y que avisan cuando pasa la patrulla y que ponen unas tachuelas para que las llantas de la policía se ponchen. Sí, muchos de los Ese es- halcones ese es el son vi- niños. Ese es el videojuego real. Pónganle los impuestos que quieran. A los que tienen el privilegio de tener una consola y ya cada padre se tiene que hacer responsable de qué consumen sus hijos. No sé cuántos niños, cuál es el problema de esa fiscalidad. No sé cuál es el problema, me parece por intuición que es muy pequeño. ¿Cómo vamos a arreglar y corregir el videojuego de la vida real de esos niños que están capturados por el crimen organizado y les ponen un AK-47 para agarrarse a balazos con el ejército? Si me dicen que ese impuesto, yo lo pago contento el triple. Si ese impuesto de la consola sirve para corregir que un niño no sea el protagonista del videojuego de la violencia real, lo pago triple. A ver, Roberto, reconociendo eso, me parece que no se ha planteado que vaya a ser una correlación directa entre el impuesto y que... Pues todos digan que quieren más dinero. Creo que tiene otra forma de solución, ¿no? Yo lo que sí creo es que vivimos en un país, independientemente de lo que tiene que ver con el crimen organizado, pues cada vez también más violento, ¿no? Y esto también se refleja dentro de una casa, no tienes que irte insisto, a los dramas reales que sí vemos y que sí escuchamos y leemos. Pero sí hay estudios muy serios de universidades en Estados Unidos que han analizado justamente el fenómeno de la violencia en niños, inclusive, bueno, hay entidades en Estados Unidos que ya están valorando justamente, que aquí también se ha discutido, el tratamiento que se le debe dar justamente a los menores que generan delitos Niños y niñas. increíbles o impensables en otros momentos, y que en algunos casos estos temas de violencia o de familiarizarse con la violencia o entenderla como un método para resolver temas de su vida cotidiana, que sí hubiera una relación, ¿no? Una correlación. Entonces, me parece que tiene que ver más, o en principio, con un tema de una sociedad violenta, que en un momento dado pudiera derivar en alguien que se le hiciera fácil dar el siguiente paso, ¿no? Pero yo digo, no sea excluyente, Roberto. Creo que lo que tú dices pues, es totalmente atendible y no hay que dejar de verlo.
pero tampoco quiere decir que plantear justamente un impuesto con alguna idea de hacer, por lo menos encarecerte un poco más esto, pues tuviera lógica, ¿no? Salvo error de apreciación, en la exposición de motivos del paquete fiscal, yo no encuentro una sola razón de política pública que me correlacione ese impuesto con la prevención de la violencia. Ni una. Ahora es cierto lo que plantea Max en el sentido de que la violencia al interior del hogar normaliza, ¿no? Si yo veo que mi padre golpea a mi madre desde que soy un niño, pues me parece normal el día de mañana andar agarrando a moquetes a todo mundo. Eso se tiene, y en eso tenemos años trabajando en contra de esta violencia al interior del hogar. Y en efecto está el problema de la violencia fuera, que también pues están niños y niñas sometidos en regiones del país a estos esquemas de violencia que ya todos hemos normalizado, perdón. Sinaloa vive en guerra y estamos tranquilamente todo el mundo ¿no? Los que no somos sinaloenses andamos por el mundo felices y viven en guerra, esos niños están pecho a tierra de repente. Bueno, creo que en efecto se tienen que atender. Está muy loable, ok, sí, entre menos tengan acceso a juegos de este tipo de contenido violento, me parece muy correcto. Pero el tema fundamental, como lo ha señalado Roberto, tiene que ver con cómo atacamos. Ahora, las causas reales de esa violencia, que no son los videojuegos, son otras causas. En efecto, por ejemplo, en Guerrero, me tocó ver muchas veces en Acapulco niños halcones, que como no hay un ingreso familiar, pues se dedican a eso y son los que dan el pitazo, ahí viene la policía, ahí viene el ejército, etcétera. Creo que es un problema mucho más complejo que pensar que con un impuesto a los videojuegos estaremos resolviendo el tema de violencia que tenemos en el país. Inclusive la violencia intrafamiliar o la violencia sexual. Si yo protejo a un diputado como Cuauhtémoc Blanco, pues evidentemente el mensaje es, señores, tienen carta blanca, hagan lo que quieran. En lugar de justamente mandar mensajes y decirle a la gente, a quienes pretendan violentar a cualquier mujer o persona, sea del género que sea, no se puede, no se vale y no te vamos a proteger. Creo que esos son serían mensajes mucho más potentes que un impuesto que no sé cuánto va a recaudar. La verdad que tampoco gran cosa, porque como dice, no sabemos cuáles videojuegos, quién va a definir cuáles son violentos, quiénes son violentos, el comité de la censura o cuál va a definir esto. Ese es el tema, porque hay criterios, por ejemplo, dentro de estos parámetros, porque hay que verlo también desde otra óptica, diputado. Super Mario Bros., que es un juego que todo el mundo juega a los niños y está catalogado como un juego violento porque en algún momento mata a sus enemigos, no sé, para esta. Pero lo que yo quiero tomar en cuenta aquí es que, datos duros, los videojuegos en el mundo es el tercer negocio más lucrativo después de las armas y el petróleo. Sí, claro. Entonces, ¿en dónde recaudamos más? En donde hay un mayor número de ingresos. El segundo, México, es el primer país en donde más se consume refresco en el mundo. Vamos a los refrescos, entonces... Pues porque no hay agua en muchas comunidades. Claro, si quieren recaudar, pues que lo recauden de una manera, pero lo están recaudando en dos productos en donde el ingreso es gigantesco. En México es el tercer país que se convierte en... que se consumen más videojuegos. No importa si son violentos o no, porque ahí entran los criterios. Entonces hay una recaudación gigantesca. En los refrescos también. Esos son los criterios. Recaudar más, pero no establecer las condiciones porque son violentos, porque la descomposición social es precisamente lo que yo considero, no sé cómo lo ven ustedes, que provoca los índices de violencia. La descomposición y la falta de atención a un menor que se vuelve un halcón porque no tiene las posibilidades de educarse, de ir a una escuela, porque no tiene las condiciones de salud, porque no tiene los hospitales, porque no tiene las posibilidades de recrearse, porque la mayoría de las entidades de la República Mexicana están en un estado de ingobernabilidad absoluta, entonces ya no se puede salir a andar en bicicleta. Esas no serían las condiciones que se tendrían que arreglar en lugar de ponerle un impuesto a los refrescos o a los videojuegos, entre otras cosas. Yo creo que depende, porque además son dos temas creo muy diferentes, el de los refrescos y el videojuego. Yo me quiero primero al debate si es recaudatorio o realmente busca que algo cambie en términos de comportamiento, ya sea de la violencia o sea de los temas de los hábitos que derivan en enfermedades, ¿no?
por ejemplo, en el caso del refresco, ¿quién va a pagar el impuesto? Pues, seguramente el consumidor, ¿no? Me parece que se lo van a pasar completamente el consumidor. al consumidor. Sí. ¿Qué va a pasar con el consumidor? Va a tomar una determinación. Quiero pagarlo, puedo pagarlo, o a partir de la advertencia ya no lo quiero consumir igual, o no en las mismas cantidades. Y eso es, o sea, sí está probado también que hay un porcentaje de cambio de comportamiento. Pues sí, porque el ingreso no les permite ya ahora. Es válido, ¿no? Y dos, también, que es otra cuestión que ha pasado en otros países, la reconfiguración de la fórmula, ¿no? Y entonces, al reconfigurar la fórmula del producto en términos del contenido de azúcar, entonces también generas otro tipo de reacción por parte del productor que dice, ¿sabes qué? No, porque se me va a caer la venta, entonces voy a replantear mi fórmula y lo que voy a hacer es que no sea sujeto a este impuesto y entonces pueda la gente seguirlo consumiendo en un sabor Pero de igual. todos modos, los light les van a poner a los light también, sí. impuestos, ¿no? Sí. Que no tienen azúcar, A los supuestamente. Por eso, entonces, ahí es donde estamos en los criterios. A ver, en el etiquetado de los productos, se etiquetó a los productos para que esto también fuera consciente. Modificar el comportamiento. Modificar el comportamiento. No se modificó. La gente sigue consumiendo eso, uno entra al Te dice supermercado. exceso de azúcares y ¡ay, qué No rico! importa, lo echas al carrito. El 90% de los productos en un supermercado que están empaquetados en plástico tienen por lo menos 3 sellos, el 90%. La gente no va a dejar de comprar, ni ha dejado de comprar, ni se ha visto un decremento en el consumo de las personas en estos productos. No sirvió. ¿Por qué esto va a servir para que la gente deje de consumir refrescos si somos el país que más consume refresco en el mundo, más que Estados Unidos? A ver, yo discuto ese tema porque luego de repente lo hacemos los que nos gusta el análisis y a veces puedes profundizar. Para mí la lógica de una política pública es que primero decides qué vas a hacer, que es el diseño, luego lo implementas, luego lo evalúas y luego en un momento dado o lo quitas o lo cambias o lo ajustas. Yo no estoy tan claro. Yo sigo todavía pagando tenencia del 68 y sí. Pues vamos a establecer y no lo han quitado. No estoy tan claro que el tema, si ya hay realmente un estudio con respecto al etiquetado, qué tanto, ha cambiado en términos del comportamiento de consumo. O en qué tipo de productos sí, en qué tipos de productos no. Y eso a lo mejor va Sería de nuevo. interesante conocer algo yo creo al que respecto. sí tenemos que empezar a hacer un análisis de eficiencia, de efectividad de las políticas públicas a partir de un análisis serio. Y entonces ahorita decir que el impuesto es estrictamente recaudatorio me parece que es demasiado anticipado. Es que así han sido todos estos impuestos que a lo largo, y no es con estos gobiernos nada más de Morena, sino a lo largo de la historia se han aplicado para recaudar. Creo que al final de cuentas se nos quedan ahí eternamente y nunca se evalúan. Yo creo que sería muy pertinente en efecto que la Cámara de Diputados o el Senado, que es el que va a discutir el paquete fiscal, defina cuáles son los criterios para aprobar esos impuestos especiales y en consecuencia cómo se van a evaluar y ver si realmente tienen un impacto en la modificación del comportamiento, que es, entiendo, el argumento fundamental que estás planteando aquí, me parece muy, muy pertinente. Es decir, ok, va en ese sentido. No está tan argumentado de esa manera, pero ok, la lógica es que se consuma menos refresco porque la diabetes y la obesidad y lo que sea. Bueno, y que la violencia pues no entre por la vía de un videojuego y se normalice por nuestros niños y nuestras niñas. Perfecto. ¿Cómo se va a evaluar el impacto de este impuesto en esas conductas? Claro. ¿Quién va a evaluar si ya no tenemos Coneval que evalúe políticas públicas? Es que el INEGI recaba datos, claro. No es un evaluador de políticas públicas. No. Ese es el gran error de la desaparición de Coneval. Pero a mí lo que me gustaría, este impuesto a los videojuegos, yo pienso ahorita, ¿no? Pensando rápidamente que vi toda esta problemática. Tenemos una generación de niños y niñas huérfanos en México. Uh-huh. Es decir, de quiénes estamos pensando son estos niños o cuántos niños han quedado huérfanos por la violencia en México. ¿Quién está atendiéndolos? ¿Desaparecieron? El seguro de orfandad que se instrumentó en el sexenio de Peña Nieto, que era ausente la madre, que era la principal sostén de la jefa de la casa, del hogar. Entonces había el fideicomiso del seguro, este seguro que se creó para que esos niños con un tutor o una tutora tuvieran garantizado el acceso a la salud y a la educación hasta que fueran mayores de edad. Se desapareció. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que estos niños y niñas huérfanos, porque ese es el fenómeno de las maras salvatruchas en El Salvador, es decir,
es la generación de los huérfanos de la lucha de la guerrilla y el Estado, y entonces niños que se quedaron sin padres y sin madres, ¿quiénes están viendo? ¿En dónde están creciendo? Si crecen en Sinaloa, en Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero, ¿a la postre de quién? Si este dinero lo vamos a dedicar para apoyar a esos niños, para garantizar que tengan salud, educación, un ingreso, para que no se vayan a las manos del narcotráfico. ¿Quién es tu modelo de conducta? Perfecto. Ese es el país, el que acaba de escribir Rosario. Hay niños en este país que tienen antes un tatuaje de pertenencia a una banda que una ficha de estancia infantil. Así es. Eso es. Y otra vez, ¿para qué desaparecen las estancias infantiles? Que ya regresaron, ¿eh? No, es que nada más hay 5. Las anuncian como muy platillo y son 5. Pero está bien. No se valieran 8,000. Se dieron cuenta que tenía una lógica las estancias infantiles de no dejar a los niños en manos de las pandillas. Yo me crié en Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez de repente hubo una emigración muy importante por el efecto de las maquiladoras. Y entonces llegaban jóvenes, unos cruzaban a la frontera, mujeres se quedaban, digamos, literalmente en la frontera, y empezó una demanda de trabajo femenil de los componentes eléctricos, porque las manos de las mujeres son finas y la capacidad de concentración es un tema estrictamente de mercado laboral. Sí. Entonces, la construcción de los componentes eléctricos, de las maquilas que se instalaron en aquel momento, años 80, en Ciudad Juárez, provocaron que hubiera muchas mujeres trabajando jornadas de 8, 12, 14 horas, etc. Mujeres solas que luego tenían hijos y los niños se quedaban sin red de protección. Los niños no tenían una estancia infantil, no tenían una escuela y terminaron alimentando las bandas que después explican la violencia que vivió Ciudad Juárez y de ahí lo que ya todo el mundo conoce. Ese es un fenómeno sociológico muy estudiado. De ahí vienen las estancias infantiles, precisamente. Entre otras de los ejemplos dramáticos de por qué necesitas un sistema de cuidados que tome al niño, que en lugar de que esté en una banqueta y que su único protector es el adolescente y luego el jefe de la pandilla, etc. Cuando se hizo el programa Todos Somos Juárez y detectamos que había niños tatuados con el nombre de la pandilla, sí. Para que la pandilla contraria los reconociera y no los matara. Sí. Y no los matara. Me parece, insisto, una exquisitez que estemos pensando cuántos niños en este país tienen acceso a una consola. Si un papá no puede cuidar lo que ve y lo que juega a sus hijos, pues que pague impuestos, que los pague al triple. No solamente, pónganles, si yo no soy capaz de educar a mi hijo para ver si usa el FIFA o se mete a ver Mario Bros. Si yo no soy capaz, mi ausencia como padre lo paga la sociedad. Y efectivamente, entonces tengo que pagar un impuesto. Pero si eres una mamá que tienes que trabajar todo el día, pues ¿qué haces? ¿Cómo cuidas y vigilas lo que ve tu hijo? Efectivamente. ¿Por qué digo que tiene un propósito recaudatorio? ¿Cuándo se ve o dónde se ve si un impuesto es recaudatorio o corrige una falla de mercado? En el gasto. En el presupuesto. Sí. Por cierto, que constitucionalmente va el paquete junto, va la ley de ingresos y el presupuesto. Yo afirmo que es recaudatorio porque no veo en el componente de gasto la corrección de la falla del mercado. Es así de simple. Es cobro un impuesto, lo meto a la bolsa, a la bolsa del gasto. De salud, de seguridad. A la bolsa del gasto, a la bolsa de educación. A meterle dinero malo a Pemex, a pagar la refinería Dos Bocas, al hilo de corrupción del transísmico de los hijos del Obrador. Del fierro malo. Es que yo, por eso digo que es recaudatorio. Salvo error de apreciación, no son más de 5 párrafos la justificación de los impuestos especiales. No, 2 hojas. Más allá de la justificación de política pública, yo no veo el componente corrector del mercado en el gasto. Si me dijeran, hay un programa especial para disuadir a los niños, o mejor dicho, para que los papás que cuidan a los hijos, que tienen una tutoría, una mentoría, porque es la función de un padre y de una familia, si eso, en eso se refleja la recaudación, insisto, lo pago. Si no soy capaz yo de cuidar a mi familia, pues pago los efectos de mi descuido socialmente, y lo pagas a través de la política recaudatoria.
a partir de los impuestos. Los impuestos sostienen una administración, sostienen un gobierno, pero también uno paga la externalidad de sus comportamientos. Si yo consumo café y el café provoca una carga en el sistema de salud, pues por supuesto que los consumidores de café tienen que pagar más para sostener las consecuencias de consumir café. Sí. Eso que es principio básico de economía, no hay un solo párrafo en el paquete económico que a mí me haga suponer que los impuestos de las bebidas azucaradas o lo de las consolas va en esa lógica. Así es. Pero le ayudamos a la presidenta. Quiere acabar con la violencia, le decimos cómo. Quita Rocha. Quítelo. Porque ¿cómo empieza el Estado de Derecho? Cuando es creíble que el Estado es más fuerte que los delincuentes. Ahí se genera una cultura de legalidad. En lugar de andar extorsionando a los pequeños comerciantes, pues que haya una autoridad creíble. Ese es el primer... Y no suban un impuesto a las bebidas azucaradas ni a las consolas. Le pagamos más IVA. Yo estoy dispuesto a pagar más IVA si me dan a cambio seguridad. Yo no estoy dispuesto a seguir pagando impuestos a la renta IVA si no me regresan el servicio básico, que es la paz. Lo más importante, sí, es la demanda más importante que tiene la población actualmente desde hace 7 años. Rosario Pues Robles. nos quedamos con este tema y dejamos Sí, muchos yo no en el dije más tintero. porque veo que ya. Sí, ya. Se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Pero el qué bueno que recurso no fue renovable, este tema. Por supuesto, y creo que vamos a tener mucho tema para la próxima semana que hablar sobre también este gigantesco delito y el problema que se ha convertido el huachicol fiscal en nuestro país, que de alguna manera está todo conectado. La inseguridad, el huachicol, Pues claro. y lo que se está sufriendo en nuestro país. Rosario Robles, muchísimas gracias. Gracias, Jefe de Max, Gobierno, qué gusto. Roberto Gil Suar, Max. abogado y consultor político. Tocayo. Tocayo. Arturo Maximiliano García, diputado por Morena. Muchas gracias a los tres por sumarse a esta mesa, por nutrirla y por dar el punto de vista de estos que son los temas más importantes y más destacados en nuestro país actualmente. Vamos ahora, si le parece, a ver una muestra de esta plática que tuvo Adela Micha con el jefe Diego Fernández de Ceballos, en donde, pues sí, se resolvieron algunas preguntas que llevaban mucho tiempo guardadas, pero quién mejor que Adela Micha para cuestionar y para platicar con Diego Fernández. Aquí una muestra de Un día, una voz. Y pensar que pudiste ser presidente y te me rajaste. No, señora, esa es la versión que ha convenido a mis detractores. Yo te puedo asegurar, mirando a las cámaras, que hice todo lo que pude en situación muy adversa. Y tan es así que te voy a decir, el que quiera saber qué pasó, que lea y escuche lo que ha dicho el mismísimo Carlos Salinas. Yo nunca pensé que yo lo fuera a ver. La primer mujer presidenta de este país.